Una hipótesis es cualquier teoría, suposición o creencia que queramos confirmar o descartar con los datos de nuestro estudio de investigación. Imaginar que estemos con la base de datos de enfermedad coronaria y nos interesa saber si las medias de colesterol en las personas con estrechamiento de alguna arteria coronaria son o no diferentes de las medias de colesterol en personas que no tienen alguna coronaria afectada. El contraste de hipótesis, lo que vamos a ver es clásicamente comparar lo que se llaman la hipótesis nula y la hipótesis alternativa y cuál es la que, según los datos, sería la más probable. Los pasos que hacemos en el análisis estadístico para contrastar una hipótesis es primero establecer la hipótesis nula y la alternativa, después definimos un nivel de significación estadística que vamos a usar para rechazar o no la hipótesis nula, después elegimos el test estadístico adecuado para analizar los datos concretos que tengamos en nuestro estudio y después vamos a realizar el test estadístico que hayamos elegido, el que sea adecuado, nos va a dar un valor P de probabilidad que vamos a comparar con el nivel de significación estadística que habíamos elegido en el paso 2. Y según fuera mayor o menor del nivel de significación estadística, aceptaríamos o rechazaríamos la hipótesis nula. Lo vamos a ver un poco más en detalle. El primer paso es establecer las hipótesis. Se conoce como hipótesis nula la hipótesis que defiende que no hay diferencias entre, por ejemplo, las medias de colesterol de las personas con alguna arteria coronaria estrechada y la media de colesterol en personas sin ninguna coronaria estrechada. No hay diferencias. Mientras que la hipótesis alternativa es que sí hay diferencia de la media entre los grupos comparados. Bien, el segundo paso es definir el nivel de significación estadística que vamos a usar para rechazar o no la hipótesis nula, y el que se ha utilizado más frecuente en publicaciones y en estudios es un nivel P menor de 0,05. El valor P es la probabilidad de encontrar la diferencia observada en los grupos comparados en nuestro estudio en el caso de que en la realidad no hubiera diferencias entre los grupos. Esto es, que fuera verdad la que habíamos llamado hipótesis nula. El siguiente paso es elegir y realizar el test estadístico que nos calculará el valor P. Para ello os recomiendo que veáis el vídeo llamado Elección del test estadístico adecuado para comparar medias según la estadística clásica frecuentista, donde se explica con más detalle el proceso de análisis de los datos para ver si cumplen o no ciertas características y elegir el test más adecuado dependiendo de los datos que dispongamos. Y finalmente, el último paso, el número 4, lo que vamos a hacer es comparar el valor P encontrado en el test estadístico que hemos realizado y lo vamos a comparar con el nivel de significación que habíamos elegido. Si era 0,05, uno de los más utilizados, podemos ver cómo lo interpretamos. Si el valor P encontrado con los datos de nuestro estudio es 0,05 o mayor, en la situación de la izquierda, concluiríamos que no hay pruebas suficientes para rechazar la hipótesis nula y se dice que las diferencias entre los grupos comparados no son estadísticamente significativas. Por el contrario, si el valor P encontrado es menor de 0,05, la situación de la derecha, en este caso se va a rechazar la hipótesis nula y se dice que las diferencias encontradas entre los grupos son estadísticamente significativas.